el amor divino. Ven, date a conocer a todos para que todos conozcan al Dios único, verdadero y lo amen, pues es la única cosa que existe digna de ser amada. Ven, Santo y Divino Espíritu, ven como lengua y enséñanos a alabar a Dios incesantemente. Ven como nube y cúbrenos a todos con tu protección y amparo. Ven como lluvia copiosa y apaga en todos el incendio de las pasiones. Ven como suave rayo y como sol que nos calienta, para que se abran a nosotros aquellas virtudes que tú mismo planteaste el día en que fuimos reengendrados en las aguas del bautismo. Ven como agua vivificadora y apaga con ella la sed de los placeres que tienen todos los corazones. Ven como maestro y enseña a todos tus enseñanzas divinas y no nos dejes hasta no haber salido de nuestra ignorancia y rudeza. Ven y no nos dejes hasta tener en posesión lo que quería darnos tu infinita bondad, cuando tanto anhelada por nuestra existencia. Condúcenos a la posesión de Dios por amor en esta vida y a la que ha de durar por los siglos infinitos. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a compartir el Evangelio el día de hoy, una vez más en esa misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos da la gracia de permanecer, de estar día con día a los divinos pies de nuestro Señor. Hoy es miércoles donde celebramos la Epifanía. Se me quedó el teléfono. Donde celebramos la Epifanía del Señor. ¿Y qué es Epifanía? Es la manifestación de Dios. Es cuando Dios se manifiesta, es una manifestación de Dios. Y en este caso fue la manifestación de Dios ante los Reyes Magos, que le conocemos así, por Reyes Magos. Vamos a dar la lectura al Santo Evangelio del día de hoy, que le corresponde a San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que se venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiera a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Al entrar a la casa vieron al niño con María su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vemos aquí cómo esa estrella, esa luz, guió hasta el lugar donde Jesús estaba en un pesebre, donde había nacido ese pequeño que ante los ojos de muchos no era nadie, pero que sin embargo es el rey y dueño de todo cuanto cabe y hay en este mundo y en la vida eterna. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y como los mismos reyes, porque aquí la escritura dice que eran los reyes magos, como siendo reyes ellos tenían esa gracia de Dios que se les había anunciado que fueran a adorar al niño en Belén. Y como pensaban que era un rey, que no tenían la ciencia cierta lo que era, se dirigieron hacia el rey donde estaba Herodes. Entonces, como habíamos comentado ya, como Herodes en su envidia, en querer poseerlo todo, en querer ser dueño de todo, llamó rápido a los sacerdotes, dice, para averiguar qué tan cierto era esto. Y ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues sí, lo escribió el profeta, dice. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Y como en aquel entonces pensaban que ese rey, que esa persona que iba a salir de allí, era un gran terrateniente, un gran, ¿cómo se dice? Un caudillo, alguien que los iba a liberar de la opresión de Herodes y todo lo que acontecía allí. ¿Qué es eso? Como dice mi esposa, ¿verdad? Hoy festejamos lo que comúnmente en los países, tanto en América, Sudamérica y los países latinoamericanos, esta tradición que se expandió por todo el mundo desde Europa y que es el Día de los Santos Reyes, ¿verdad? Aquí el principal punto, el centro de la atención viene siendo el niño Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Estos sabios conocedores, estudiados y preparados, se dirigían, de alguna manera Dios les hacía saber que iba a venir el que les había anunciado los profetas, el Salvador, el Redentor. Ellos no sabían a dónde se dirigían ni quién iba a ser, solo seguían la luz que Dios les mandaba, esa estrella que los llevó a ese nacimiento humilde y sencillo, en donde nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador Jesús. Y vemos aquí cómo estos reyes se podría decir que son los primeros que lo reconocen como el Señor, amo y Señor de todo el universo, porque ellos trajeron a ofrecerle, ¿qué era, amor? El incienso. El oro, incienso y mirra. Oro porque es Dios. Incienso. Oro porque es rey. Incienso porque es Dios. Y mirra porque es hombre. Yo sé que vas a seguir diciendo. Ok, ahora esos son los regalos que se ofrecieron al niño Dios, ¿verdad? Y que ese sentido de que la Epifanía, anteriormente esta tradición era una tradición pagana. Esto de la celebración de la rosca y todas estas cosas era una celebración y una tradición pagana. Pero como en todo, ¿verdad? Siempre la iglesia trata de evangelizar al pueblo de Dios. Siempre trata de traerlo, de hacer lo malo a hacer cosas buenas. De que esto que se usaba para hacer
como la cultura de la muerte en aquel tiempo que hacían los aztecas adorando y haciendo sacrificios para según al dios del sol y todo eso, cuando se vino nuestra Madre Santísima en la aparición, que se hizo ya, es una tradición, ya se ofrecía otro tipo de plegarias, pero al verdadero Dios, por quien se vive, decía Juan Diego, ¿verdad? Hacía así con esta tradición. Era una tradición pagana que ya mi esposo lo había mencionado, que era desde Europa, España, y poco a poco se introdujo a México y demás lugares. Entonces, ¿qué significaba esa rosca en aquel tiempo? Les voy a leer qué significaba esa, ahora sí le hice como uno que nos está enseñando. ¿De dónde viene la tradición? ¿De dónde viene la tradición? Dice, este festejo del 6 de enero ha existido desde tiempos muy lejanos. Sin embargo, no era como lo conocemos ahora, pues se trata de una fiesta pagana. En esta no se celebraba al niño Dios, sino al dios Aión, tanto en Egipto como en Arabia. ¿Se fijan de dónde vienen tradiciones que a veces las adoptamos nosotros y sin saber ni siquiera por qué salieron? Pues no sé a dónde va Vicente, pues a dónde va la gente. Así, aquí, pues aquí estamos, pues eso seguimos. Entonces debemos informarnos, debemos saber por qué se celebra esto. Preguntar, dice nuestro padre de aquí, nuestro sacerdote de aquí de Santa María. Pregunten, cuestiónense, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? El preguntarse ya quiere decir signo de que no estás disponible ni estás en esa apertura de lo que se está llevando a cabo en la corriente del mundo. Y dice que fue hasta los cristianos, dice, no celebraban al niño Dios, sino al dios Aión, tanto en Egipto como en Arabia. Fue hasta que los cristianos utilizaron ese mismo día para festejar la adoración al niño Dios, que se construyeron las tradiciones paganas, que se sustituyeron las tradiciones paganas por el culto católico. Fue así como el pasado del tiempo, la tradición del Día de Reyes se extendió por prácticamente todo el mundo, ¿sí? Y luego dice el significado de la rosca de Reyes y sus elementos, porque cada no traje la rosca, ¿verdad? Para ponerla aquí, para ponerles demuestra qué significa cada elemento de la rosca. Dice, desde hace mucho tiempo es tradición partir la rosca de Reyes y disfrutarla en compañía de la familia en la tarde. Dice, el origen de la rosca de Reyes en el siglo XVII se originó en Francia. El pastel de haba era un pastel. ¿Y por qué se decía el pastel de haba? Porque le ponían un haba. Ajá. Le ponían un haba en el centro. Y aquel que le salía la haba, le decían el rey de la haba y hacían fiesta. Fíjense lo que dice aquí. Dice que lo más parecido a la rosca, dice, en Francia se cocinaba una gran torta y se escondía una haba a quien se encontrase decorando ese título del rey del haba. Tiempo después esa tradición llegó a Francia y España. Se pasó a México en tiempos del virreinato. Dice, como recibimos antes de, dice, como revisamos, okay. Como revisamos antes de ser un niño de Dios, era un haba, ¿verdad? Entonces los católicos que pusieron y el sacerdote mi amor, ¿cómo se llama este sacerdote que dijiste que fue el que empezó a dar todo lo que significaba? No me acuerdo en este momento. Dice, la figura del niño Dios de plástico que está en las roscas es la presentación del niño Dios que está oculto en la rosca de Reyes porque alude a la persecución que sufrió el niño junto con sus padres por el rey Herodes. ¿Qué significa ya no les voy a leer ahorita todos los decorativos por el tiempo, pero qué significa la ovaladez de la rosca, el óvulo,
¿sí da? Se dice O la rosca. la rosca en forma pues redonda. ¿Qué significa el amor de Dios? El amor infinito, porque no tiene principio ni fin, es infinito. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios? Siempre. Siempre, ¿verdad? Entonces, pero en una rueda no se ve en dónde está el principio ni el fin, porque está infinito, es su amor infinito. Es ahí donde ese significado los cristianos, la iglesia siempre procura de las fiestas paganas hacerlas fiestas que nos lleven a una edificación, a una formación, para que no vivamos solamente como chivitos paganos. Así, paganos, pues, que vénganse para acá, ya nos vamos para acá, que váyanse para allá, no, que tenga un verdadero sentido nuestra tradición. Y no estoy hablando de la tradición apostólica, porque hay dos tipos de tradición, mis hermanos. La tradición de la iglesia es con T mayúscula, y la tradición ya así como estas tradiciones es la del pueblo católicas cristianas son con T de minúscula. Entonces así es como vamos aprendiendo y sabiendo por qué se generan las fiestas, por qué se hicieron, de cuándo se originaron, de dónde salieron, por qué salieron. ¿Tenías algo en el catecismo de la iglesia tú que... Ahí está atrás de ti, amor, no sé si me lo puedes pasar. Mi esposo tenía algo en el catecismo de la iglesia, cómo miramos en estas también estas fiestas, estas tradiciones que en realidad se le llama religiosidad popular. Y esa religiosidad popular pues nos ayuda a incrementar la fe en Dios. Como dijo mi esposo desde el principio, el punto aquí y la clave es Jesús. Así como ese niñito escondido en el pan, en la rosca, significa que Jesús fue escondido para que no lo encontrara Herodes, ¿verdad? Pero de la igual manera significa que el que lo encuentra ha encontrado a Jesús. Ha encontrado a Jesús, y cuando encontramos a Jesús ya no nos podemos perder. Por eso es que a veces también dice, nunca perdamos a Jesús a causa del pecado. ¿Cómo perdemos a Jesús? Por el pecado. Así es, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos lleva al pecado? Pues la ignorancia de nuestra fe, el no conocer nuestra fe, mis hermanos. A mí me gusta mucho repicar esto porque sé que como seres humanos nos pega. Pero si nos pega y lo aceptamos, eso quiere decir que nos estamos humillando ante la gracia de Dios. Amén. Y al humillarnos a la gracia de Dios, se nos va a dar la sabiduría y ese ardor en el corazón para aprender más de Él y conocer y amar más nuestra fe. Y vamos a lo que nos dice, por eso es bien importante, mis hermanos, poner atención, o apúntenlo, o alguna palabra que se les haya pegado de cada evangelio, de cada domingo por lo mínimo, para que sigan la secuencia. Es como una historia, como una película, como una novela, un episodio cada domingo, y van aprendiendo y van sabiendo de qué se va tratando. Toda esta Navidad se nos vino hablando del Adviento y de la preparación, y hasta ahorita pues estamos en eso. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 524, al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la natividad y el martirio de persecución del precursor. La Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esa noche. Hoy la Virgen da a luz al trascendente, y la tierra ofrece una cueva al inaccesible.
Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros niño pequeño, el Dios eterno. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios. Fíjense, hacerse pequeño es hacerse grande. Muchas veces entre más nos creamos que mira que yo estoy estudiada, mira que yo soy licenciada, doctora, ingeniera, abogada, soy la coordinadora, soy la manejadora de cierta tienda, soy esto, pero si no tienes humildad, porque puedes tenerlo, claro, pues de Dios viene todo, porque Dios ahí los ha puesto, pero no para que se alarden, sino para que den signo de humildad hacia los demás, como ayudándoles en sus respectivas áreas y en sus respectivos oficios. Que Dios me dio la inteligencia a mí de ser, ahí te va Inés, vendedora de casas, pues Dios nos va a bendecir más porque ayudo al prójimo, ayudo a aquel que está en aquella ignorancia, que no sabe este conocimiento que Dios me ha dado, y allí Dios se derrama en bendiciones. Que mira que soy doctor, doy los mejores consejos, mira que soy notario, X, lo que sea, lo que Dios nos haya ponido o puesto en esos talentos, administrarlos para bien. Claro, como dice también la escritora, el trabajador merece su paga, siendo justos en una justicia de Dios, como decía mi esposo la otra vez. Y es ahí donde las riquezas, donde Dios se va. Por eso dice, Él se hizo pequeño, porque pequeño es cuando uno es más grande. Y algo, mis hermanos, que ahorita está rondando en las cines o en las de películas. La nueva película donde están sacando que María nació el bebé normal. Oh, un parto normal. Ajá. Cuando la realidad no es así, mis hermanos. La palabra de Dios es clara y precisa. Dice, nacerá de una virgen y será virgen antes de su concepción, en su concepción y después del nacimiento. No puede, sabemos científicamente, sabemos que una mujer que pare un hijo automáticamente pierde la virginidad. Pero así como el Espíritu Santo descendió sobre María y quedó embarazada, asimismo el Espíritu Santo dio a luz nuestra Madre Santísima. No nos dejemos engañar y no seamos partícipes de esa publicidad o chatarra que no. Ese es un dogma de la Iglesia Católica, de todo católico, es un dogma que tal vez científicamente no se puede comprobar, pero que por fe así lo creemos. Y todo dogma debe de ser recibido tal y como es, porque de lo contrario caemos en la apostasía por negar nuestra fe. Entonces, si las Sagradas Escrituras desde el principio de los inicios dice que María es virgen, María es virgen. Todo aquel que diga lo contrario, pues que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo. Que Dios tenga piedad y misericordia, porque su incredulidad lo va a llevar a perder el alma. Igual, amor, es como un milagro. Inclusive los doctores no tenemos explicación, es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente incomprensible, misterioso. Nadie puede conocer al Padre, pero la realidad es que ahí están. Por eso es Dios. Exactamente, dejémosle ser Dios a Él. Dios es el que pone, mueve, dispone y hace lo que Él quiera, porque por eso es Dios. De lo contrario, entonces sería como nosotros, como cualquier hombre. Y no es así, mis hermanos, porque hay mucha prueba
de lo que verdaderamente Dios es inmensamente. Y dicen los escritos que esta Biblia es una parte de todo, lo que Dios ha hecho a través de siglos y siglos. Si se nos hace pesado leer este libro, ¿ustedes van a creer que van a alcanzar a leer una grandota? No. Prácticamente, amor, lo que tienes en las manos, esas Sagradas Escrituras, es el resumen de miles y miles de escritos. Exacto. Y la iglesia en su comprensión lo disminuyó a la luz del Espíritu Santo para comprensión de nosotros los laicos. Así es, de todo aquel que se llame cristiano católico. Todos somos de Cristo, ¿por qué? Porque seguimos la enseñanza de Cristo, y si tú eres cristiano, vas a amar y vas a honrar también a nuestra Madre Santísima. De lo contrario, porque dice que el Evangelio de Cristo viene con María, y cualquiera que separe a María de Jesús, divide el Evangelio. O sea, si no estás en la misma rama y ya caíste en apostasía. Y desde los escritos de antes, porque dicen, ay, es que el Nuevo Testamento lo cambiaron. No, en Isaías 7:14, desde allí les dio la señal que dice, el Señor pues les dará esta señal, la joven que está embarazada y da a luz a un varón, quien le pondrá, dice, a la joven virgen que está embarazada y dará a un varón a quien le pondrá el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios se hace pequeño y nos da ejemplo de esa humildad que quiere de cada uno de nosotros. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Ante los ojos del Dios todos valemos lo mismo. Así nos creamos de la alta alcurnia, con dinero, sin dinero, lo que sea, para Dios valemos lo mismo. Para Dios valemos la sangre de Cristo, mis hermanos, que no es cosa nada. Es la sangre del Rey de Reyes. Así es, mis hermanos. Y todo esto, si nos ponemos a conocer un poquito más de nuestra fe, lo vamos a entender y podemos disfrutar más de estas maravillas que Dios nos da, como es esta celebración de hoy día, que es la Rosca de los Reyes. Que no nomás sea una reunión pasajera, típica, ¿verdad? Donde celebramos y festejamos, comemos y adiós. No, que hagamos presencia en ese momento del divino niño Jesús. Háganse por lo menos un misterio de rosario, un Padre Nuestro. Recuerden cuál es el significado de esa rosca y qué Dios nos quiere decir a cada uno de nuestros corazones. Que si verdaderamente, tal vez preguntemos si verdaderamente nació Jesús en nuestros corazones, y si no, es tiempo de encontrarlo en esa rosca para que crezca en nosotros ese amor hacia nosotros y hacia los demás. Exactamente. Y es cierto eso, mi amor, de que si no ha nacido, entonces busquémoslo, encontrémoslo y que cuando menos, por lo menos, pues digamos el gloria, glorificando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, que Él se lo merece todo. Y pues aquí nomás les quiero leer el resumen aquí del libro de los santos, donde miramos lo que se celebra día con día. Y dice que la Epifanía del Señor se celebra el 6 de enero. En enero 6 o domingo después de enero 1, que ya nuestros sacerdotes lo celebraron el 3, el domingo que pasó. Dice, a fiesta de la Epifanía, la celebración del 6 de enero es una de las más antiguas de la Iglesia y una de las más grandes del año eclesiástico. La palabra Epifanía es una palabra griega que significa manifestación o revelación. Durante los 3 primeros siglos de manifestación de Cristo, su pueblo elegido y su manifestación como Salvador de todas las razas y naciones se celebran en el mismo día. Pero a partir del signo 4 se escogió diciembre 25 como fiesta de la Natividad o Natividad,
y en enero 6 como fiesta de los 3 Reyes Magos. La llaman así por el evangelio que nos habla de los magos considerados hoy como astrólogos, que llegaron del oriente diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, y hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarla. Porque fíjense algo que Dios ahorita, Dios nos muestra o nos llama a esa conversión mediante lo que nos va a impactar, mediante lo que nos va a llegar al corazón. Estos hombres creían en las estrellas, pues Dios se preparó una para ellos, porque ellos seguían la estrella, entonces esta estrella los condujo hasta donde estaba el niño Dios. Comentaba mi esposo otras cosas, ¿verdad, mi amor? Y cómo estábamos comentando conversiones y de cómo se les presenta a cada uno para su conversión. Algo que Dios se prepara y que es tan perfecto que se prepara cómo tocar tu corazón. Pero Él sabe que al tocarte así vas a cambiar. Vas a dar un cambio de vida, vas a cambiar de hábito de vida, mis hermanos, porque como decíamos ayer, no solamente es que sanes, es que te liberes, sino que cambiemos, porque el cuerpo se va a podrir, pero el alma es la que va a seguir viviendo eternamente y es a la que debemos salvar. Y dice que vinieron de Árabe, Caldea o Persia. La tradición nos dice que fueron 3, Gaspar, Melchor y Baltasar. No sé de dónde sacan los nombres, realmente necesitamos buscar más, ¿verdad? Para sacarlos, porque en la Sagrada Escritura no mencionan los nombres. Pero a lo mejor ya como decimos, hay tantos y tantos libros escritos que de amor de allí sacaron los nombres de estos Reyes Magos. Y la profecía que da una estrella, dice, saldrá de Jacob, y las enseñanzas del profeta Daniel en Babilonia se han extendido por todo el oriente. Cuando la misteriosa estrella apareció, los sabios reconocieron como señal de que la llegada del Mesías se acercaba, de que él nacería en Judá. Siguiendo la estrella llegaron a Belén. Al entrar en la casa hallaron al niño con María, su madre. Arrodillándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le hicieron los regalos: oro, incienso y mirra. Esos son los regalos, y nosotros también podemos ofrecerle nuestros sacrificios, nuestras lágrimas, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros sueños. Todo eso también nosotros podemos regalarle al niño Dios. Señor, te entrego mis miserias, te entrego lo que soy, lo que tengo, todo cuanto tengo y me has dado, porque todo vuelve a ti, mi Señor Jesús. Todo vuelve a ti.